buenas amigos del podcast Desde la Azotea, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial. Hoy contamos con la presencia de Luis Bermúdez Guzmán y aceptó muy amablemente estar acá porque nos va a contar, a platicar un poco de lo que él ha venido trabajando y desarrollando en el área de la ciencia, pero es que también Luis es una persona que tiene algo muy especial que contarnos a todos, y es que fue admitido en el doctorado sobre ciencias biomédicas en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, algo difícil de lograr, pero no imposible, y que todos podemos soñar en algo de ese nivel, según lo que Luis nos ha platicado y nos va a ampliar el día de hoy. Estamos muy contentos de que él esté acá y muy honrados porque siempre que, tuve la oportunidad de conversar de previo con Luis y lo llena uno mucho de esperanza y optimismo, de creer que las cosas más altas que uno puede llegar a pensar se pueden alcanzar con mucho esfuerzo. Bueno, pero que nos hable Luis de esto. Luis, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias, Juan. Muy agradecido por la invitación y desde ya muy honrado por quienes vayan a escuchar esto, ¿verdad? Espero que sea un rato muy agradable y al final del día que nos llevemos mucha motivación. La mayoría de personas en esta época de la vida, en este año 2021, luego de ese 2020 tan ajetreado, ve con otros ojos a la ciencia y guarda mucha expectativa de lo que la ciencia tiene para ofrecerle al ser humano. Mucha más expectativa que antes de la pandemia. Bueno, por favor, cuéntanos, Luis, un poco de lo que has venido desarrollando. Claro, con mucho gusto. Bueno, a mí también me ha parecido sobresaliente, como usted bien indica, que ahora las personas tienen un poco más de confianza en la ciencia, han puesto su mirada en la comunidad científica y con mucho orgullo, lo digo, a la comunidad científica nacional. Es decir, tenemos profesionales realmente destacados en Costa Rica que nos han tratado de dar la información de primera mano y que han tratado de hacer investigaciones. De hecho, yo actualmente soy parte de 2 investigaciones desde la Universidad de Costa Rica relacionados con el tema del coronavirus, ¿verdad? Uno procura analizar el efecto de la farmacogenética en el metabolismo de uno de los fármacos que tuvo mucha controversia y que al inicio empezó a promocionarse contra el coronavirus, que fue la hidroxicloroquina. Y el otro es un proyecto más, yo diría como de vanguardia tal vez, que era la creación de una plataforma biocomputacional que permitiera encontrar compuestos que pudieran ser potenciales fármacos para inhibir una de las proteínas, es decir, una de estas herramientas que utiliza el virus, ¿verdad? Para poder inhibirla, y esta se llama proteasa, esta proteína viral. Y ahí también he estado colaborando desde ya hace bastante tiempo. Entonces, en efecto, ¿cómo se dio todo esto y cómo es que uno puede llegar hasta Cambridge? En realidad yo no lo tenía como una meta desde el inicio, no es que toda mi vida dije quiero ir a Cambridge, sencillamente desde pequeño quería ser científico y tenía demasiadas expectativas respecto a esto. Y gracias al patrocinio de mi mamá, que siempre estuvo ahí, que siempre fue la que me motivó, siempre me estuvo hasta enseñando, a pesar de no tener estudios, ella por sus medios buscaba información y me la releía muchísimas veces cuando no sabía leer y ya luego me tomaba como el dictado, por decir. Entonces era una experiencia muy bonita, ¿verdad? Yo, soy parte del sistema público, estuve en la escuela de San Felipe de Alajuelita, que es mi cantón de residencia. Después estudié en el Colegio Técnico Don Bosco, ¿verdad? Gracias a unas becas que tenía. Y entré a la Universidad de Costa Rica. El dato curioso es que yo no entré a biología, ¿verdad? Yo me había inclinado por las ciencias de la salud, ¿verdad? Aunque aquí hay un tema interesante. En la mayoría de lugares del mundo, biología, dentro de sus especialidades, tiene especialidades que se consideran dentro de las ciencias de la salud, pero por una cuestión legislativa, aquí en Costa Rica no funciona de esa manera. Pero eso será para otro tema, para otro podcast o tal vez otro sitio, ¿verdad?
Pero entonces yo entro a una de las carreras de ciencias de la salud y en algún momento me topo con un curso de cáncer, de bioquímica del cáncer y biología del cáncer. Estaba el doctor Warner Alpizar, un biólogo genetista, mucha experiencia, aunque joven. Francamente me dejó cautivado, ¿verdad? El curso, pero bueno, yo estaba en segundo año de la U y me topo con que el curso es de posgrado. Y entonces me entero que son puros médicos o microbiólogos o biólogos, pero ya de posgrado. Y entonces, bueno, yo al final de la clase me sentí pequeñito, ¿verdad? Y entonces hablé con el profesor de una vez y le dije, mire, doctor, si usted me deja llevar el curso, yo encantado. Y él me dijo, bueno, si usted cree que puede llevarlo adelante, y al final terminé dentro de los mejores promedios del curso. Y eso me motivó, yo dije, voy a cambiarme de carrera, voy a entrar a biología y quiero ser genetista. Y ahí se dio una convergencia de profesionales que casi que prácticamente todos eran biólogos, biólogas, genetistas, fisiólogos, fisiólogas, que yo dije, yo quiero que sea mi nicho, ¿verdad? Porque en definitiva es un campo apasionante y entré a biología. Al inicio, no voy a mentir, fue un poco frustrante porque ya al tener este sesgo un poco más biomédico, más humano, el enfrentarse a toda esta gama de conocimientos relacionados a la zoología, a la botánica, a la ecología, se pueden volver de pronto un reto ni siquiera tan motivador. Pero bueno, yo tuve una verdad convergencia de sucesos, probablemente un equipo de compañeros buenísimo, un equipo de profesores buenísimo, la calidad era demasiado, demasiado alta. ¿Cuándo empieza y cómo se desarrolla el interés por entrar a Cambridge? ¿Cómo surge? Eso es lo que queremos primero que nos cuentes. Yo vi el anuncio de Cambridge en redes sociales y francamente no me puse la primera barrera que puede ser la más lógica de decir, no, yo aquí no me van a aceptar nunca. Tal vez lo pensé hasta después, pero primero fue la fascinación de darme cuenta que el tema, que el grupo de investigación, que el tutor era completamente afín a mis intereses y a lo que yo venía trabajando. Era una convergencia entre bioquímica, biología celular, biología molecular, genética, bioinformática. Y yo para el momento justamente había estado trabajando en estas áreas. Así que bueno, me decido aplicar y aquí está el primer filtro, un filtro económico, porque estas universidades tienen un fee de aplicación que se llama, tienen entonces un monto para poder aplicar apenas, ¿verdad? Para dejarte aplicar, ni siquiera es para otra cosa y nada reembolsable, ¿verdad? Y parecerá que no es mucho dinero, pero a veces 70, 100 libras, ¿verdad? Puede significar, de acuerdo al tipo de cambio en otras, no sé, pienso en rupias o pienso en otras monedas que tal vez estén muy devaluadas, un dineral, ¿verdad? Que prácticamente se hace imposible aplicar para mucha gente. Y bueno, aquí no fue que yo saqué la plata tampoco así fácilmente, pero se pudo. Y entonces pedí las cartas de recomendación al doctor Leal, al doctor Alpizar, hablé, ¿verdad?, con diferentes instancias para algunos documentos que requería, las cartas de motivación, mi currículum, todo en orden. Y bueno, yo sometí en noviembre del año pasado. Y de nuevo, a mí me cautivó fue el proyecto, el tutor, lo que investigué sobre él, sus investigaciones previas, su forma de ser, y no tanto como Cambridge por ser Cambridge, ¿verdad? Pero bueno, de fondo existía esa espinita que uno decía, vea, si esto se da, esto se vuelve histórico, ¿verdad? Esto sería... Entonces yo traté de tener mucha, ¿verdad?, paciencia y de proyectarme a que tal vez no iba a suceder nada, pero iba a ser una bonita experiencia. Y bueno, la sorpresa fue que el 1 de diciembre me envían un correo, ¿verdad? El tutor me envía un correo en Cambridge diciendo que quiere entrevistarme. Y bueno, este era el primer filtro que habíamos superado, ¿verdad? Porque de todas las aplicaciones que envían, que no sé cuánto puede ser en todo el mundo, el tutor va a elegir a unos cuantos con un perfil interesante, apenas en lo que ve en el papel. Pero bueno, luego, ¿verdad? Como dice el dicho, precisamente del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Entonces, escogió a unos cuantos, la verdad no sé cuántos, probablemente luego pueda sacarle esa información.
Pero bueno, la mayoría se descarta ya desde ese momento porque luego el proceso es demasiado complicado para llevarlo con 20 o 30 personas. Viene la entrevista el 11 de diciembre y yo realmente pensaba, ignorando en cómo funcionan esos procesos, que ya con la entrevista ahí ya estaba listo el asunto. Yo dije, aquí yo convenzo al profesor y en ese momento me dice, ok, bueno, aceptado, véngase para acá. Claro, ignorando, ¿verdad? Completamente cómo funciona ese proceso. Y más bien yo quedé como un poco desanimado después de la entrevista, porque me fue muy bien, pero él me dijo que seguían muchos más procesos y más complicados todavía. Entonces yo me desanimé pensando en que tal vez ya ahora sí es cierto que no lo iba a lograr. Pero bueno, la sorpresa fue que pasando una semana o dos, tal vez no recuerdo, él contacta a mis profesores, a los que fueron mis referencias, para reunirse con ellos. Y de inmediato se levanta también una ola de expectativas, de incertidumbre, y nosotros decíamos, bueno, no puede ser malo, ¿verdad? Tiene que ser por algo bueno. Y en efecto, habla con ellos y entonces se da esto de que el tutor se manifiesta interesado, se muestra interesado, y ya mis profesores empiezan a ver esto con buenos ojos. Y la sorpresa entonces se terminó de dar, si no me equivoco, el 31 de diciembre, que de hecho sea paso es el día de mi cumpleaños, entonces fue como el mejor regalo, ¿verdad? Y me envían un correo, pero ya específicamente de Cambridge, diciéndome que había pasado a la fase final, ¿verdad? Y claro, yo ni siquiera sabía que era la fase final, medio le había entendido al profesor algo que mencionó, pero no lo había explicado en detalle, a eso me refiero, que medio lo entendí. O sea, ya ahora venía una lista, un Word con 60 finalistas de todo el mundo, ¿verdad? El único latino que estaba ahí, un Bermúdez Guzmán, a la par de cientos de apellidos, bueno, no cientos, pero decenas de apellidos asiáticos y europeos en general. Entonces fue un orgullo tremendo. Yo me di cuenta que para el laboratorio que quería yo, de esos 60, éramos 8 en total los que estábamos aplicando, ¿verdad? Pero en principio solo había una posición y no le voy a mentir, me puse a buscar a ver de dónde era y mejor dejé de buscar porque uno se puede apantallar cuando ve que gente que viene de Oxford, gente que viene de Cambridge, gente que viene de Imperial College of London, gente que viene de las mejores universidades europeas. Y así brevemente, entonces, esta última etapa era un simposio que imagínate que nos hubiera tocado viajar hasta Cambridge porque siempre es presencial. ¿Y de dónde saca uno, verdad? Ese dinero sin garantía de nada, ¿verdad? O sea, te puedes devolver con las manos vacías. Y bueno, tal vez con una grata experiencia, pero no podíamos jugarnos ese chance. Por suerte, ¿verdad? Fue virtual y tal vez la mala noticia iba a ser que por la diferencia horaria yo tenía que levantarme a las 2 de la mañana prácticamente. Y entonces el primer día la emoción ni le permite a uno dormir, ya el segundo, tercer día pesa bastante, ¿verdad? Este era un simposio virtual en donde cada uno de los candidatos finalistas para los diferentes laboratorios daba una charla de 10 minutos. Ahí proyectaba su PowerPoint, su computadora, y daba una charla de 10 minutos de los proyectos en los que ha estado involucrado o de algún proyecto particular. Y ahí es donde ves que en definitiva no podría llegar todo mundo si no tenés un proyecto de investigación en el que ya has participado, idealmente una publicación científica. ¿Cuál fue la sorpresa? Que llego yo y la mayoría de presentaciones son personas o que ya trabajan para la industria y entonces tienen un proyecto, o que en la universidad tenían un proyecto o que hicieron una pasantía en alguna universidad y tienen un proyecto, pero prácticamente nadie hablaba de publicaciones científicas. Y yo iba a llevar 4 publicaciones científicas en las que ya estaba involucrado, en realidad 2, era primer autor, y eso deja boquiabierto a todo mundo, ¿verdad? Porque del estudiante de Cambridge o de Oxford se podría esperar algo así, ¿no? Más bien, si no lo hace, queda mal. Pero de latino, de la Universidad de Costa Rica, me gustaría, vos sabés que me gustaría, Google tiene una herramienta que se llama Google Trends. Yo debería buscar ese día si aumentaron las búsquedas de la palabra Costa Rica, porque estoy seguro que todo mundo empezó a ver qué Universidad de Costa Rica, ¿dónde es eso? Con suerte lo confunden con Puerto Rico, sin suerte no saben ni dónde queda, ¿verdad? Y
y mira, de repente lo ven a uno con ese nivel de fluidez en el inglés, con buena elocuencia, con vasto conocimiento y con estas publicaciones que ahora es dificilísimo publicar buena ciencia y facilísimo publicar mala ciencia. Y entonces la revista más o menos te da un indicador, ¿verdad? De qué tan bueno es. Y bueno, eran revistas buenas, entonces queda esa espina, ¿verdad? ¿Este quién es? Y en realidad siento que estuvo muy bien mi presentación, pero bueno, habían presentaciones buenísimas. Yo estaba compitiendo incluso con una china de Cambridge, entonces ya uno dice, no, mire, como le decían a uno en las mejengas, sálgase solo, mejor, ¿verdad? Eh, y ya para terminar el cuento entonces, perdón si me he extendido, ya dado que habíamos concluido el simposio, venían 3 entrevistas, igual en la madrugada, ¿verdad? Con el tutor y luego con 2 postdoctorantes del Instituto Cambridge que iban a terminar de redondear el criterio. Yo me imagino un tipo 2 de 3, ¿verdad? Algo así. Y bueno, la sorpresa es que el 22 de enero, si no me equivoco, el 22 de enero, creo que fue miércoles, me envía un correo el tutor que bueno, quiere hablar conmigo más a fondo del doctorado, pero yo me quedo como, bueno, como más a fondo, sí o no, dígame sí o no, que es más a fondo, puede ser que no, pero quiere como decírmelo en persona, puede ser que sí, y entonces yo con esa incertidumbre le pregunto que qué debería esperar, no sé qué, y me dice, mire, nada de malas noticias, solo buenas noticias, y entonces yo no sabía si celebrarlo desde ya, qué decir, qué pensar, entonces me cita a una reunión. Y bueno, en esta reunión ya en definitiva me dice, le ofrecemos una posición de doctorado en nuestro laboratorio. Es impresionante, Luis. Uno se queda absorto escuchando todo el relato y fascinado de esos detalles, ¿verdad? Que le van dando color a todo lo que sucedió. Y uno dice, ¿y lo que viene, verdad? Y lo que viene porque hay que esperar unos meses, Luis, para viajar, ¿verdad? Sí, bueno, el doctorado inicia el 1 de octubre de este año, pero por la situación de la pandemia en Reino Unido, que lamentablemente ha sido muy golpeado, es muy poco probable que el país se levante eh, hasta por lo menos finales o principios del otro año. Entonces, para evitar, digamos, truncar un poco el inicio, porque allá los ciclos, digamos, escolares o en general académicos, inician generalmente en septiembre o en octubre. Entonces, para no cortarlo, para no jugarse el chance, diríamos, con esto de las vacunaciones y demás, porque bueno, el Reino Unido tiene una población gigantesca, o sea, yo creo que solo en Londres perfectamente no sé cuántas veces cabe la población de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, la propuesta ahora, que es lo que he conversado con el tutor, es empezar en el 2022. Específicamente eso, Luis, la alteración que sufren las proteínas luego de que ocurre alguna mutación en el ADN de las células y se desencadena un proceso de cáncer. Y hoy en día las personas que deben de atravesar un proceso eh, para poder otra vez restaurar su estado de salud debido a un proceso de cáncer, se ven expuestos a tratamientos como la quimioterapia, que son realmente muy, muy fuertes y que no solamente ayudan a destruir estas células malignas, sino también durante el proceso también hay células que no son malignas, que son afectadas y eso genera secuelas también en las personas. Pero lo que ustedes pretenden hacer o desarrollar o el trabajo en el que vos estás con la mirada fija y que también vas a colaborar y ayudar a lograr es un proceso que no sea tan invasivo, tan fuerte y que sea más específico para atacar las células malignas. Es así, Luis, ¿nos puedes contar sobre Sí, él? claro, Es bueno, mucha esperanza, eso te da mucha esperanza. sí, desde luego, y trae también, bueno, mucha presión, pero estamos dispuestos a asumirla. En realidad yo siempre he creído, gracias a lo que he aprendido del doctor Alpizar, que la cura del cáncer probablemente va a ser llegar a prevenirlo o llegar a diagnosticarlo a tiempo para poder tratarlo y poder curarlo. Sin embargo, hay algunos tipos de cáncer y podríamos mencionar, por ejemplo, el hepatocarcinoma celular. Esto es lo conocido como, bueno, lo que se le suele decir cáncer de hígado, aunque hay varios tipos.
cáncer de páncreas, por ejemplo, algunos tipos de cáncer de cerebro como el glioblastoma multiforme, y en general hay ciertos tipos de cáncer, incluso ahora el cáncer de colon, gracias a los programas de tamizaje que hay en Costa Rica, buenísimos, y gracias a la Caja Costarricense del Seguro Social, cada vez es más sencillo detectarlo a tiempo. Pero el problema del cáncer de colon es que muchas veces aparece ya cuando es demasiado tarde. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque hay ciertos tipos de cáncer en donde la prevención o el diagnóstico temprano no es realmente una opción o no suele suceder. Entonces seguimos en la necesidad de buenos tratamientos, porque tras de que son tipos de cáncer difíciles de tratar, ¿verdad? De que se diagnostican muy tarde, tienen mal pronóstico y son difíciles de tratar, casi no hay tratamientos, ¿verdad? Este es el caso de todos los que mencioné, de hecho. Los que mencioné, tal vez del cáncer de colon hay más tratamientos, pero por lo menos para cáncer de hígado, para cáncer de páncreas, para ciertos cánceres de cerebro, hay muy pocos tratamientos. Y el problema es que la quimioterapia en general no sirve, y en esta relación costo-beneficio que hace el oncólogo, no vale la pena. De hecho, para cáncer de hígado no se recomienda la quimioterapia. Entonces, como usted bien indica, ¿qué es el problema? Que estos agentes quimioterapéuticos tienen muy poca especificidad, es decir, atacan a células que se están dividiendo muy rápido, que generalmente son las tumorales, pero también nosotros tenemos en el cuerpo células que se dividen igual o hasta más rápido. Y entonces, por ejemplo, podríamos destruir células de la médula ósea, y entonces por eso es que estos pacientes pueden entrar en condiciones donde bajan mucho sus defensas, bajan sus conteos celulares de estas células inmunológicas, del sistema digestivo también. Entonces vienen las diarreas, vienen las náuseas, las células foliculares, o bueno, los folículos específicamente, entonces se les cae el cabello, en la piel también. Entonces, de nuevo, todos estos efectos secundarios de la quimioterapia se deben a que no estamos atacando la raíz del problema, sino que solo estamos diciendo, bueno, aquí mate todo lo que se esté dividiendo demasiado rápido. Y esto, aunque la gente esté uniéndose específicamente, qué sé yo, al ADN, o que esté destruyendo alguna proteína importante de las células, volvemos al mismo punto. No estamos atacando el problema de raíz. Entonces, lo que nosotros buscamos es que, combinando la bioquímica, la bioinformática y en general la genética, podríamos tratar de entender cómo estas mutaciones que afectan el ADN, que es este código donde está la información nuestra, toda nuestra información codificada en unas letritas, casi que prácticamente está ahí todo, ¿verdad? Desde el tamaño que tienen nuestros ojos, nuestra nariz, el color que tenemos en la piel, prácticamente todo lo que nos imaginemos, ¿verdad? Lo que vemos, que llamamos fenotipo, está escrito en 4 letras, ¿verdad? Y combinadas de diferentes maneras en lo que llamamos el genotipo, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que ocurre una variación en alguna de esas letras, es lo que llamamos mutación. Y esa variación puede generar que luego, si esa región está lo que llamamos codificando para una proteína, que son prácticamente estos efectores, estas macromoléculas que son las que terminan, ¿verdad?, de efectuar las funciones en nuestras células. Y digo macromoléculas porque son en realidad polímeros enormes, ¿verdad?, de aminoácidos. Entonces, podría, por esta mutación, estas proteínas ya no funcionar bien. Y si ya no funcionan bien, alteran a las células. De pronto esas células ya se dividen demasiado, y entonces pueden ocurrir, gracias a que se está dividiendo demasiado también, eventos que son aleatorios, que promuevan tal vez otra variante que ya ahora le permita resistir la muerte. Entonces ya esa célula no se muere, o tal vez ya es medio inmortal, o tal vez ya produce algo más que le facilita seguir creciendo, ¿verdad? Y así va. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Entender cómo esa variante o esa mutación alteró la estructura de la proteína para generar un fármaco, una droga que se una solamente a esa proteína mutada, y no a esas mismas proteínas, pero en su versión normal en el resto del cuerpo. Porque, de nuevo, ¿de qué me serviría a mí saber que, por ejemplo, una proteína como KRAS se llama, que bueno, además es muy difícil de drogar, pero que esa proteína está muy alterada en cáncer? Bueno, ¿de qué me serviría a mí generar un fármaco que inhiba a KRAS si yo también tengo KRAS en prácticamente todas las células de mi cuerpo, por no decir todas?
entonces voy a seguir matando células que no tienen la culpa, digámoslo así, pagan justos por pecadores, ¿verdad? Entonces, si yo logro entender cómo es que cambia esta proteína mutada, llamémosle malvada en cáncer, podríamos diseñar un fármaco exclusivamente para esta proteína, de manera que ese fármaco en el cuerpo sea menos tóxico y sea más eficiente porque solo mate a las células tumorales, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pretendemos hacer y en este trayecto de 4 años que dura el doctorado esperemos tener avances muy positivos en esta línea. En muchos casos, la clave para triunfar está en contar con un agente secreto contratado para obtener información ultra clasificada que nos dé ventaja sobre los demás. Este agente se trata de un vigilante secreto, alguien que observa a otras personas y facilita información clave para alcanzar el éxito. Desde la Azotea Podcast. Definitivamente, nunca salgas a la misión sin nosotros. Quiero platicar en esta siguiente fase de, Luis, bueno, ¿qué otros proyectos son con los que quieres acompañar todo este proceso durante y post doctorado? No, muchas gracias por ponerlo de nuevo sobre la mesa, porque yo creo que es algo que me gustaría que las personas escuchen. Y puedo hacer la invitación formal por aquí, quizá luego lo haga también en mis redes sociales o en algún otro canal, pero bueno, yo estoy en la mejor disposición de, por ejemplo, atender a alguna escuela o algún colegio, si quieren alguna charla, digamos, de carácter motivacional o que sea un poco de contarles mi historia en detalle, o en algunos casos temas un poco más técnicos también, ¿verdad? Si en algún momento alguien quisiera pues no sé, saber un poco más sobre lo que yo iría a trabajar y cómo se come esto. Realmente en el país son muy pocos los especialistas, por no decir que ninguno, que trabaje en bioinformática estructural y que pueda combinarlo con genética y biología molecular. Entonces puede resultar interesante para algún gremio ya un poco más técnico, ¿verdad? Pero realmente, bueno, yo quiero ahora este año que tengo por delante y voy a seguir trabajando, ¿verdad? Paralelamente con la universidad, algunos proyectos que están ahí desde el año pasado con el doctor Alejandro Leal en la sección de genética y biotecnología. Tenemos un proyecto grande, que este es un proyecto así, bomba, país, ¿verdad? Que espero poder desarrollar este año también, esa es sorpresa y que también espero que salga desde la Escuela de Biología, pero de verdad es un proyecto así bomba, ¿verdad? Que esperamos realizar. Eso como desde la U, ¿verdad? Pero a nivel personal, este año va a ser un año un poco más laboral, ¿verdad? Espero ya trabajar. Ahí estamos haciendo conversaciones con un centro acá costarricense para hacer investigación con ellos, ¿verdad? Es prácticamente ofrecerles mis servicios, mi conocimiento para impulsar ciertos proyectos y con un centro también, con un laboratorio en México que esperamos también poder pronto cerrar trato para colaborar con ellos en la generación de proyectos y aterrizar estos proyectos en publicaciones científicas, ¿verdad? Que bueno, termina siendo el activo ahorita en la ciencia, la moneda pues en la ciencia. Entonces, por ese lado, ¿verdad? Eso a nivel ya más profesional y pues a nivel también social, que es uno de los ejes que más me mueve. Precisamente espero algo que decía ahora, poder visitar escuelas. Ya estoy haciendo planes para visitar la escuela en la que yo estudié, el colegio, y agradecerle a los padrinos, por ejemplo, que me patrocinaron, que yo nunca supe quiénes eran en el mismo anonimato del proceso, pero bueno, en el colegio sí. Entonces pienso, por ejemplo, grabar un video de agradecimiento. Sin ellos yo no habría podido estudiar en ese colegio, por supuesto. Y entonces espero, ¿verdad? En esa línea colaborar con los centros educativos del cantón, ¿verdad? Que bueno, para nadie es un secreto que el cantón de La Juelita, a pesar de que yo veo con muy buenos ojos la gestión municipal de los últimos años, ha sido muy afectado por la pobreza, la delincuencia, el crimen organizado en general, la droga, y entonces ocupamos que más niños y niñas se motiven a cambiar de parecer, de vida, de modelos, tal vez, y entonces ahora esto pueda servir de motivación, ¿verdad? Tanto a nivel de escuela como de colegio
y pues a donde me inviten, ¿verdad? Yo feliz de poder acomodar un poco ahí la agenda para contar esta historia con fines de motivación, ¿verdad? Me interesa mucho que se puedan motivar los estudiantes, los y las estudiantes, y también me interesa que los que toman decisiones y los que tienen dinero empiecen a generar oportunidades, empiecen a crear oportunidades, ¿verdad? Yo no sé qué tan cerca del final estamos, pero este es un mensaje que yo siempre quiero enmarcar porque de eso depende o dependió mi éxito y dependerá, yo creo, que es las oportunidades, hay que resumirlo de esta manera, las oportunidades hay que crearlas, pero no basta con crearlas, hay que hacerlas visibles, porque ¿de qué sirve que existan si yo no las puedo ver? Si yo no sé, es como que no existan. Y una vez que son visibles, a veces no son accesibles. Y lo vemos con el caso de Cambridge. Mira, yo veo que existe la oportunidad, se hizo visible en redes sociales, sale en todo lado, pero ¿qué tal que no sea tan accesible? ¿Qué tal que yo no pueda pagar ese monto, verdad? Que no sé honestamente si exoneran a países así de muy bajos ingresos. Eh, pero digamos ya eso, sin duda, es un problema. Y en otros casos también, la educación superior se le vuelve muy complejo a mucha gente. Eh, las oportunidades laborales también en ciertos campos son muy limitadas en este país. Un ejemplo de ello es la mano de obra tan calificada que tenemos en biotecnología, por ejemplo, y en estas industrias necesitamos muchísima inversión extranjera y también oportunidades para el emprendedurismo. Recordarle a las personas, no solo los más jóvenes que nos escuchan, sino al oyente también un poco más maduro, que porque nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para formarse, o tener repercusión en algunas áreas en las que no hemos tenido aún, la importancia de la ciencia, invitarlos a los que todavía vocacionalmente están pensando, ¿verdad? Invitarles a entrar y ser parte de esas áreas de influencia y de repercusión al género humano, ¿verdad? Para el beneficio. Es muy importante. Entonces, nos gustaría que primero nos hables de esto, nos motives desde la parte vocacional, ¿verdad? Desde luego, no, deben disculparme porque la extensión ha sido culpa mía, pero bueno, espero que No, más bien ha aprovecho para... sido un regalo tuyo para Muchísimas nosotros. gracias, espero que les guste mucho a quienes van a escuchar y que les motive bastante y que les inspire, ¿verdad? A poder ser gestores de cambio, ¿verdad? Desde sus dimensiones, desde sus núcleos, ¿verdad? Sociales. Yo quisiera motivar precisamente a estas personas porque tal vez no nos vayan a escuchar como muchos niños o demasiado jóvenes, Ujú. pero quienes nos escuchen, ciertamente necesitamos motivar a los estudiantes, a los y las estudiantes, a que opten por carreras científicas, ¿verdad? Primero a que opten por lo que les apasiona, por su vocación, y luego los que toman decisiones a crear condiciones para que esas vocaciones y esas personas tengan trabajo, ¿verdad? A posteriori. Pero en general a los padres de familia, a los amigos cercanos, familiares, que en este momento tal vez hemos visto estudiantes desanimarse por la pandemia, por la virtualidad, darles un empujón hacia la perseverancia y la determinación, porque yo ahora no quiero venir a vender aquí como, ¿verdad? Como una fórmula mágica o decir que mi camino no ha sido tortuoso, ¿verdad? En realidad ha sido un camino en donde han existido muchísimas más oportunidades para salir corriendo que para mantenerse. Y si me he mantenido ha sido por un montón de situaciones y de personas que me han apoyado también. Entonces, en efecto, no podemos vender humo, ¿verdad? Ni podemos decir ahora todo el mundo entonces perfectamente con el mínimo esfuerzo puede ir a donde quiera, a Oxford ahora. No, no, o sea, hay que dejar muy en claro que hay que, ¿verdad? Como quien dice, esforzarse y dar la milla extra, ¿verdad? Sin duda hay que dar la milla extra para lograr cosas extraordinarias, pero no se necesita que uno sea extraordinario. Esa es la diferencia. No menospreciemos, no condenemos a un estudiante, a una persona. Yo, por ejemplo, digamos, nunca me he ido mal, pero yo no he sido primer promedio en yo creo que ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Y miren, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Por supuesto que las notas no necesariamente siempre nos indican algo
muy contundente, pero por supuesto hay que pasar las evaluaciones y ojalá con buenas calificaciones, porque no les voy a mentir que Cambridge no, ¿verdad? No van a decir, no nos importa, no, claro que necesito tener 3.75 de 4, ¿verdad? Según el sistema de ellos, que viene siendo casi que un 9 de 10 en Costa Rica. Pero lo que quiero decir es que, mire, si no pasó un examen, si perdió una materia, si no entró a la universidad en el año que quería o a la carrera que quería de inmediato, o sea, no se acaba el mundo. Esto no es una carrera, esto no es una competencia contra nadie, sino contra nosotros mismos. Entonces, que no vaya a suceder que las personas ahora tal vez por esto de la pandemia se han sentido muy desmotivadas o ya no quieren, o tal vez se han sentido apagadas, con toda la razón, que podamos reactivar las vocaciones, que podamos reactivar el impulso, ¿verdad?, de las carreras profesionales en los estudiantes. Y sobre todo a mí me interesa mucho que a propósito del Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia, que fue hace muy poco, que sigamos promoviendo las carreras científicas, ingenieriles, a las mujeres y en general a los niños y niñas, ¿verdad? Desde pequeños. Y en el colegio necesitamos todavía más acompañamiento, ¿verdad? Porque con 17 años es mentira que vos sabes qué vas a querer hacer el resto de tu vida, cómo vas a definir eso. Entonces es muy probable que necesitamos más acompañamiento y más acompañamiento desde casa, ¿verdad? Más apoyo, más interés, ¿verdad? Esto es tal vez un jaloncito de orejas. Y habrá quien dice, no, esto no es conmigo porque yo sí lo hago, pero no solamente es como exigir, porque bajo la exigencia probablemente no nazca realmente la pasión. Tiene que haber una motivación muy genuina de que no es hacer la tarea por hacerla, de que no es conectarse por conectarse, sino tiene que haber una pasión muy genuina y yo creo que eso es lo que el combustible que siempre me ha movido y esa es la pasión que me transmitió mi mamá y yo creo que eso es lo que necesitamos transmitirles, bueno, yo no tengo, ¿verdad?, de momento, pero transmitirles a los hijos, a las hijas, sobre la importancia de la pasión, de la determinación, de la perseverancia. Quiero hacer énfasis en lo que dijiste, que a veces tenemos más razones para más bien no proseguir, para no seguir adelante. Pero bien que vale la pena seguir, ¿verdad? Y vos sos un ejemplo de esto. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad apenas. Vivimos en una realidad muy compleja que pueden ser espejismos, y esto que llama Pedro Guerra el circo de la realidad es que parece que ahora hemos relativizado todo, que parece que prácticamente vivimos en una dimensión inexistente gracias a la desinformación. Cada persona se crea su propia realidad. Y bueno, para nosotros en ciencia eso es muy difícil porque tratamos de ser muy rigurosos y muy objetivos y hay una sola ley de la gravedad para todo mundo, ¿verdad? Aunque algunos se sientan debajo del suelo y otros se sientan flotando, ¿verdad? En su tal vez mal concepción de sí mismos. Entonces yo lo que quiero es que la gente piense, del tamaño de la limitación es el tamaño del impulso que uno se puede dar. Entonces, si tiene un problemilla, no, más fácil para uno, pero si es un problema o si es una limitación verdaderamente grande, así de grande es el impulso que nos puede dar, ¿verdad? Y esto no es como de libro de autoayuda para que suene muy bien, o sea, es que es real, yo se los digo desde mi perspectiva, porque a veces cuando ya yo lo que prefería era casi que llorar de la tristeza por el ¿verdad?, el obstáculo que estaba enfrentando, sentía más bien como una alegría, porque yo decía, así de este tamaño va a ser el impulso que voy a tomar, el escalón que voy a dar, y yo sé que ahorita mismo hay gente que la está pasando mal, ¿verdad?, que ha perdido el empleo, que ha perdido un familiar, que sencillamente perdió un curso o que no quiere continuar, que dejó los estudios o que, no sé, sencillamente ya se desanimó de la vida. Y a mí me parece válido esos momentos de reset, tal vez de dudas, de verdad, de hastío, son necesarios porque a uno le permiten, verdad, se sedimenta un poco todo, ya uno ve más claro, hace un zoom out que diríamos, es decir, nos alejamos un poco para ver la gran imagen, el big picture que llaman en inglés, y entonces ahora sí, tomando un respiro, podemos continuar.
Entonces, toda esa gente que la está pasando mal, está bien que se sientan así, está bien que la gente que necesite ayuda, que lo busque. Yo necesité ayuda el año pasado, tengo ya varios meses, bastantes meses de estar en psicoterapia por el mismo efecto de la pandemia, el ritmo que yo llevaba en mi vida y parar en seco y verme encerrado en la casa todo el día. Entonces, hay medios, hay formas, que la gente no se sienta sola, que no se vea ensimismada, que no se vea aislada, y que no se sienten apoyados. Tal vez probablemente estamos rodeados de la gente equivocada, ¿verdad? Probablemente necesitamos rodearnos de gente que no nos serruche el piso, sino que patrocinen nuestros sueños y nos crean, nos impulsen. Y esto a veces implica sacrificios duros porque hablamos de la misma familia, pero sueñen sin límites. Mucha gente, el primer límite que tiene es su propio ser, su propia persona, que dicen, no, ¿me entendés? O sea, hay gente que se limita y dice, no, yo aquí no tengo cabida, o esto no es para mí, y no necesariamente porque sepa que no es es porque lo duda. Entonces, no importa si hay espacios para dudas, pero que no seamos nosotros quienes ponemos la limitación, que sea después la circunstancia y ahí sí enfrentamos la limitación que se venga, pero que no seamos nosotros a priori, de antemano, quienes nos limitemos a cumplir nuestros propios sueños. Un costarricense que está y seguirá sobresaliendo en el área de la ciencia. Estamos muy orgullosos de vos, Luis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación de nuevo. Gracias a quienes nos escucharon hoy y quedo muy atento también ante cualquier cosa que necesiten y yo haría mi mejor esfuerzo para poder solucionar de alguna manera o colaborar. Muchas gracias, Luis, y usted, estimado oyente, recuerde, nos escuchamos también en un próximo episodio del podcast.